Padre bendito y Dios de la gloria, Music una vez más, licensing Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, oh Dios, esta clase tan linda que vamos a llevar hoy, Señor, oh Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, que nos revele, Señor, oh Dios, todos esos secretos y cosas que no conocemos, para que así también, Señor, oh Dios, se la podamos mostrar a muchas personas que no las conocen, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar a una heroína de la fe, Ay, de no la que traje se Biblia. menciona muy poco. Se menciona tenemos muy poca información, pero lo que se menciona es muy relevante y por eso vale mucho la pena dedicarle tiempo a escarbarle un poquito y encontrar estas joyas que están escondidas en la personalidad o en las características, en lo que Ana hacía. Entonces ya vamos a ir conociendo quién era Ana. Hemos estudiado heroínas de la fe del Nuevo y del Antiguo Testamento, que son muy jóvenes. Hemos estudiado de todo tipo y hoy nos toca estudiar a Ana, que se conoce como Ana la profetisa. Entonces vamos a dar inicio leyendo estos párrafos que vienen ahí en su material en la hoja número 6. Dice, hoy vamos a estudiar a una gran mujer de oración, una mujer viuda de avanzada edad, pero dedicada al servicio del Señor. Ubiquemos la historia en el contexto. Lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas. Ok, entonces vamos a, permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Y ahí ya la están viendo en pantalla completa. ¿Se ve bien la imagen? Sí, se mira bien. Sí, Gracias. se ve bien. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar con Lucas capítulo 2, versículos del 21 hasta el 35. Lo vamos a ir leyendo y ahorita nada más vamos buscando el contexto de este párrafo que vamos a estar estudiando. Versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ok, entonces esto ya nos ubica, en la primera línea ya nos está ubicando dónde estamos. Entonces estamos a 8 días del nacimiento de Jesús. Dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ok, aquí nos está diciendo que ya había una profecía previa. Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel,
y para señal que será contradicha. 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos. Ok, entonces aquí lo que estamos buscando es el contexto de qué está pasando en este pasaje, y para poner, estos son los versículos que anteceden a nuestro personaje, que es Ana. Hasta el momento no se habla nada de Ana todavía, pero es necesario que pongamos el contexto de qué está pasando para que podamos entender lo que ella va a hacer a continuación. Ok, entonces ahora les abro, pueden abrir sus micrófonos y les pregunto, ¿qué evento estaba pasando en esta historia? La circuncisión de Jesús. De Jesús, exactamente. Y su un poco más amplio de la circuncisión de Jesús. Sí, la presentación. Y la exactamente, presentación. es la presentación de Jesús en el templo. Según el rito de la ley, ¿verdad? Exactamente. Según el rito de la ley, el niño se tenía que presentar. ¿Y qué más se tenía que hacer en el templo? Presentar dos palomos. Ajá. Conforme a la ley, y todos debían estar limpios, debían estar preparados para tal evento. Exactamente. Ok, entonces... Perdón, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que había dos formas, ¿no? Eran dos palominos o presentaban, no me acuerdo qué era, si otro animal. Eran como dos opciones. Y la ley decía que si la familia no tenía el dinero suficiente, presentaran los dos palominos. Y ellos presentaron los palominos. Entonces, esa parte de, híjole, ya sabemos que nació en un pesebre, pero no tuvieron ni siquiera para presentar la ofrenda, voy a decir esta palabra, la ofrenda cara, ¿no? O sea, Dios iba a tomar en cuenta las dos ofrendas que estaban en la ley, pero una ofrenda estaba pensada para familias que no tuvieran el recurso para pagarlo. Entonces, cuando lo leí dije, ok, lo presentaron, pero presentaron los dos palominos. No hubo para presentar la otra ofrenda. Qué interesante ese dato, porque, bueno, ahí en el versículo 24 dice, y para ofrecer conforme a todo lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Estaba viendo un documental el día de ayer de unas ciudades que había en Israel, y parte eran unas cuevas, unas cavernas que habían donde vivían. Era una ciudad que estaba toda subterránea, la ciudad, que la hicieron así para defensa. Y en la casa principal donde vivía el jefe, el gobernador, a los muros le habían hecho hoyitos, y ahí en esos hoyitos vivían palominos. Entonces, me llama la atención eso, y dicen ahí que eso estaba puesto intencionalmente porque era parte de las ofrendas que se daban constantemente. Entonces, muchas veces nosotros, como no tenemos el contexto social, no estamos acostumbrados a saber que, bueno, no sabemos mucho de los tipos de ofrendas y todo, pues todo uno se imagina que en el templo lo vendían, y sí, en el templo lo vendían, pero también podías llevar tus propios animales que cumplieran con las reglas, porque habían muchos reglamentos para presentar las ofrendas. Entonces ahí en el versículo 24 dice que se podían presentar dos tórtolas o dos palominos. Y es interesante porque ellos no hicieron la presentación con la ofrenda más accesible, digámoslo así. Sí, perdón, en Levítico 12, versículo 6 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto.
y un palomino o una tórtola. Y luego dice, si no tuviere lo suficiente para un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 palominos. Y cuando lo leí dije, o sea, sí, para mi corazón fue, no tuvieron lo suficiente, porque si hubieran tenido lo suficiente hubieran llevado el cordero. Sí. Pero no Sí. tuvieron lo suficiente y llevaron las 2 tórtolas o los 2 palominos. Pero imagínate, el precio era una gran diferencia, Sí. porque los palominos, pues me imagino que han de ser mucho más económicos que un cordero. Sí. 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 Y no tuvo para pagar. Sí, qué buen dato ese, qué interesante que Jesús no nació como rey en su presentación. Aquí nos narra que nada más fue José y María y se encontró ahí a otro personaje. ¿A quién más se encontró? Que no lo vamos a estudiar a él, pero vamos a sacar ahorita rápidamente algunas características para A Simeón contrastarlas. encontró. Exactamente. A Simeón encontró. Ahí Hermana, y estaba Simeón. referente a la ofrenda, yo siento que en la ley de Moisés ya le habían estipulado las tórtolas o palominos como que para que nadie de todas las generaciones que estaban ahí tuviera excusas para no ir a presentar a su hijo, sino que sabían de que era algo accesible para poder presentar a su hijo. Uh-huh. Pienso que por eso habían puesto que un par de tórtolas y 2 palominos, ¿verdad? No mencionan aquí el cordero, por eso precisamente. En Levíticos habla de cuando las expiaciones, ¿verdad? Para limpiarse y presentar ofrendas para quitarse, para pedir perdón, digamos, ¿verdad? Sí habla de los corderos, ¿verdad? Sin mancha, perfectos, los sin defectos, para nada. Pero sí, aquí en Jerusalén se encontraron con Simeón también, que era justo y piadoso, dice. Exactamente, que era justo y piadoso. Y dice en el versículo 25, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. En el 26 nos da un dato interesante, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, ahí tenemos a Simeón, que él estaba, pongámoslo en otras palabras, él estaba seguro, porque así se lo había revelado el Espíritu Santo, que no iba a morir hasta que no llegara al templo el ungido del Señor, que sabemos que es Jesús. Pero mira, hermano, sí. Un dato curioso de que el Espíritu Santo le dijo a Simeón que fuese al templo a ese momento, porque ahí estaba siendo presentado Jesús, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo lo motivó a andar ahora al templo, que ahí está quien tenés que ver. Sí, y él pues no estaba en el templo en ese momento, pero el Espíritu Santo le dice, ven, y llega al templo. ¿Y qué es lo que él dice cuando ve a Jesús? Lo bendijo. No, pero antes de vender, sí, lo bendijo diciendo, en el 28 dice, y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Pero versículo 29. Ahora, Señor, despídeme, le dice. Bueno, a decir, ahora ya estoy listo para que tú me lleves. Ya no tengo más que esperar. Exactamente. Él ya estaba así como o sea, a él le dijeron que no iba a morir hasta que viera a Jesús, pero no le dijeron que cuando viera a Jesús iba a morir. Ya podía morir tranquilo porque se ha cumplido, ¿verdad? Exactamente. En el 29 dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Entonces, él ya estaba como esperando el tiempo. Él ya estaba esperando que apareciera Jesús para decir, no, pues yo ya aquí terminé, ya me puedo ir en paz porque ya vi a Jesús. Pues sí, porque fíjese, hermano, que hay un detalle de que no sabemos
qué clase de vida estaba llevando Simeón, si estaba padeciendo de alguna enfermedad, si ya estaba de súper avanzada edad, pero ya como quien dice, vaya Señor, hoy sí, ya no quiero seguir en este mundo sufriendo o lo que sea, dame ya la libertad de irme a descansar, ¿verdad? Así se lee, justamente así se lee, porque él dice, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, así como de ya, gracias a Dios, lo que me había dicho, ya se cumplió. Ya se cumplió y ahora yo ya me puedo ir en paz. No sabemos qué edad tenía Simeón. No sabemos, como dijo mi hermana Sandra, cuál era su condición de salud, qué tal estaba él, si estaba sufriendo y todo. Sabemos que llegó al templo y que bendijo a el niño Jesús, bendijo al niño Jesús. Ok, ¿algo más, hermanos, que vean en este pasaje? Hay muchos más detalles todavía, pero para establecer, el objetivo de nosotros ahorita para leer este texto es establecer el contexto. Entonces, estamos claros en que en este momento Jesús llegan a presentar a Jesús al templo y llegan a ofrecer el sacrificio, la opción más económica, digámoslo así, del sacrificio. Y llegan a cumplir con todas las profecías y con todos los relatos y con toda la ley. Entonces, para eso están llegando y se encuentran a Simeón. Y él es el que lo bendice. Entonces, hasta ahí vamos bien. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, no, que está viendo ahí que en el versículo 30 y dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ya él estaba tranquilo, de ser la salvación. El Señor vino a salvarnos y ya después de ahí ya tenía toda la tranquilidad. Pues, Señor, aquí estoy, llévame cuando quieras. Okay. Exacto. Sí. Bueno, a él estaba viendo, bueno, aquí creo que nos estamos saltando un dato que lo quería tocar más adelante, pero en base a lo que está diciendo mi hermano Roberto. ¿Cómo identificaron? Esa les hago la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que identificaron al niño Jesús? Porque no era el único niño que llevaban a presentar. Entre todos los niños que llegaban a presentar, porque todos los niños, todos los días estaban naciendo niños. Y todos los días llegaban, me imagino, a presentar niños al templo. O si no todos los días, muy seguido. Entonces, ¿cómo identificó Simeón y Ana, ya más adelante lo vamos a ver, que este niño era Jesús? Porque fue movido por el Espíritu, hermano. Exactamente. El Espíritu fue el que le mostró. Se lo reveló. ¿Sí, mi hermano Roberto? No, que se lo reveló el Espíritu Santo. Exactamente, ahí tenemos el versículo 27. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Entonces ahí ven que le toma en los brazos y comienza a hablar con Dios. Entonces comienza a hablar con el Señor y dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación se estaba refiriendo a Jesús, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Igual, aquí hay una super revelación y profecía que dice luz para la revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Acordémonos que estaban llegando a presentar a Jesús para cumplir con las profecías judías. No tenían nada que ver los gentiles aquí, pero aún así, aquí en el versículo 32, dice luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces ahí sí es, hay que notar ese detalle también, que
Simeón tenía clara la visión. Hay personajes que me gustaría saber más y en este está Simeón y Ana, que ahorita vamos a ver. Me estoy deteniendo un poco más para hacer el contraste entre Simeón y Ana. Pero Simeón, igual Dios le hablaba directamente y Dios ya le había revelado el alcance de este evento, de lo que él tenía que decir, lo que tenía que quedar escrito en la Biblia para que todo se cumpliese. Ok, entonces, algo más, mis hermanos, que referente al contexto de este pasaje. Es que también, también en el versículo 34 hay una revelación, hermano. Sí. Cuando les dice que Jesús, o sea, refiriéndose al bebé, sería puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Exactamente. Ya estaba diciendo lo que iba a pasar con Jesús. Sí, sí, ahí sí estaba contando. Bueno, Jesús vino y a mí me llama mucho la atención. Bueno, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, a muchos les endurece el corazón, a otros nos ablanda el corazón. Pero aquí, desde bebé se lo está diciendo y se lo dijo a María. Sí. En el 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y todavía faltaban el 34 y 35. 35. Entonces, sí, ahí tenemos cosas muy interesantes y nada fáciles para la vida de Jesús, digámoslo así. Es que Jesús es súper interesante porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, es el único. No hay nadie más como Él. Entonces, no estamos acostumbrados a ver a Jesús como humano, siempre lo vemos como divino. Pero al mismo tiempo Jesús era 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Entonces, es una combinación única y perfecta. Pero aquí en este momento de la historia, Jesús tiene 8 días de nacido, porque aquí nos está diciendo en el versículo 21 que tiene 8 días, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ok. Entonces ya establecimos bastante contexto para comenzar a estudiar a nuestra heroína. Ok, entonces ahora leamos el siguiente pasaje buscando las características de Ana y lo que ella hacía y contesta las siguientes preguntas a continuación. Ok, entonces igual aquí tengo el texto de Lucas 2 del 36 al 38 y dice, estaba también allí Ana. Ok, entonces vamos a marcar todas las referencias a Ana. Entonces marcamos Ana, pero en el versículo 36 me dice que estaba también allí. Entonces me regreso y marco estaba. Dice, estaba también allí Ana, profetisa. Entonces, ahí tengo la primera característica de ella. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Entonces marcamos hija y marcamos de la tribu. De edad muy avanzada, marcamos edad. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces marcamos había vivido, marcamos su y desde su virginidad. 37. Y era viuda hacía 84 años. Marcamos era viuda y la edad no la marcamos.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahí ella hacía ayunos y hacía oraciones. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Entonces, esta hace referencia a Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y estos 3 versículos que hemos leído al momento son todas las referencias que aparecen en la Biblia de Ana. Entonces, si ven, son muy poquitos versículos, nada más 3, pero de aquí podemos sacar muchísima información viendo cada una de esas características. Entonces, ¿qué aprenden de Ana en la primera lectura que le hemos dado al pasaje? Pues que a pesar de su edad, ella no se apartaba del templo, servía de noche y de día, ayunaba, oraba. Era una mujer muy dedicada a Dios, era una persona muy agradecida con Dios, porque también dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño, o sea, de Jesús, todo el tiempo. Exactamente. Hay señoras que son, bueno, que cuando uno comienza a hablar con ellas, hasta se emociona y sigue hablando y hablando y hablando y hablando y no para de hablar. Yo me imagino que así era Ana. Así es. Me imagino que ella siempre muy jovial, profetiza, quiere decir que estaba muy cerca de Dios, tenía una muy buena relación con Dios. Había quedado viuda y se había dedicado a la iglesia, a estar en la iglesia. Y no estaba en la iglesia, no sé, haciendo otras cosas o platicando de cualquier otra cosa. ¿Qué estaba haciendo ella en la iglesia? Oraba, servía. Sí, estaba Diciendo sirviendo de día y de noche y haciendo ayunos y oraciones. Imagínense qué bonito, estaba sirviendo de día y de noche y estaba haciendo ayunos y oraciones. Qué mujer más dedicada y entregada a Dios. Ahí vemos que ella había apartado, dedicado toda su vida a estar en el templo. Una pregunta, hermano. Sí. Ahí en el versículo 38 dice que está presentándose, se refiere a Ana, ¿verdad? En la misma hora se daba gracias a Dios y hablaba del niño. Ahí es donde dice, hablaba del niño, es donde ella profetizaba lo que Jesús iba a hacer y todo eso. Sí, hablaba bueno, ahí dice, y hablaba del niño a todos los que estaban, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Más que profetizar del niño, lo que ella hacía era, les explicaba a todos quién era el niño. Porque recordemos que ahorita, es que tenemos que ponernos en contexto. Ahorita nosotros lo estamos leyendo y ya sabemos de quién estaban hablando, porque nos lo está diciendo, están hablando de Jesús. Pero en ese momento, yo creo que nada más Ana y Simeón son los que realmente sabían quién era ese niño que estaban llegando a presentar. ¿Lo conocían? Entonces, adelante. No lo conocían. No, es primera vez que lo veían a Jesús. Y ahí está un detalle milagroso, digámoslo así, que el Espíritu Santo les estaba revelando a ellos quién era ese niño. A los gentiles dice también, ¿verdad? Sí. Sí, pero
no era, como les digo, ¿verdad? Iban a presentar a muchos niños, pero en este caso en específico, y por eso había que estudiar bastante, un poquito más detallado el contexto, en este punto específico, Ana y Simeón, el Espíritu les dijo a ellos dos qué era quién era Jesús y que él, mejor dicho, les dijo que Jesús era, en palabras de Simeón, aquí dijo el ungido del Señor, el ungido del Señor. Ahí en versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. Entonces Jesús es el ungido del Señor. Entonces, y aquí vamos a comenzar a ver los contrastes. Bueno, ahorita vamos a ir viendo las características. Ahorita nada más estamos hablando en general lo que hemos visto en la primera lectura de Ana. Ahora ya nos vamos a ir característica por característica. Vamos a irlos anotando primeramente. Ahí tienen en su material que yo saqué 11 características de Ana. La primera. Ay, creo que no le puse animación. Ahí están las 11. Se me olvidó ponerles la animación ahí. La primera es que ella estaba todo el tiempo en el templo. Estaba en el templo. Hermano, ¿no se pone profetiza? Sí, pero esa es la segunda característica. Ah, ok. Ok. Sí, ella es profetisa. Y bueno, aquí vamos a seguir con las características y después nos vamos a ir una por una. La tercera es que es hija de Fanuel de la tribu de Aser. Esa es como de su identidad. ¿Quién es ella? La cuarta es su edad. Era de edad muy avanzada. Y aquí vemos qué tan avanzada era su edad en el punto 5. Dice, viuda de 84 años. Entonces, imagínense cuántos años tenía y seguía sirviendo, seguía ayunando, seguía orando en el templo. A eso se dedicaba Ana. 6. No se apartaba del templo. Y la 7 es la misma. Dice, servía de día y de noche. Me imagino que Ana tenía muchísimas energías para estar todo el día en el templo y estar sirviendo y estar hablando con todos y estar ayunando y estar en ayuno. De verdad que Dios le daba una parte especial de fuerza y ánimo y motivación a Ana. La característica número 8 es que servía con ayunos y oraciones. La 9 es que se presentaba en el templo. La 10 es que daba gracias a Dios. Y la 11 es que hablaba del niño. Aquí en este punto es donde vamos a desarrollar lo que estaba preguntando mi hermano Roberto. Aquí ya lo vamos a ver, pero vamos a ir por cada una de estas características. Entonces, ahí en su material tienen ya las características escritas y viene un espacio para escribir los comentarios que vamos a estar haciendo
aquí en la clase. Ok, la primera es que estaba en el templo. ¿Qué podía estar haciendo una, digámoslo así, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista? ¿Qué hacía una profetisa en el templo? Pues es que ella iba a orar, ahí Ajá. oraba, ¿no, hermano? Sí, sí, iban a orar, iban a hacer varias cosas, pero como profetisa, ella tenía, Dios hablaba directamente con ella y ella podía hablar a las personas. Ah, ya. Y era, eso es lo que a eso se dedicaba en el templo. Mi hermano Roberto. Profetizaba. Profetizaba, exactamente. Profetizaba. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo, Ajá. que otra vez en contexto, ahora para nosotros podemos orar y ayunar en cualquier lado, ¿no? Ellos debían hacerlo en el templo, o sea, tenían como un lugar especial para hacerlo. Entonces ella profetizaba y estaba realizando su actividad en el templo, que era el lugar asignado para ello, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Conozco algunas iglesias, inclusive ministerios, que dentro de sus instalaciones han destinado lugares específicos para orar. Y eso me gusta mucho. Una iglesia en El Salvador tenía un espacio que le llamábamos el oratorio. Entonces ahí cuando hacíamos vigilias o campañas, ahí había, o si tú querías ir a orar entre semana, llegabas a la iglesia y decías, miren, yo quiero orar un rato. Ah, ok. Entonces ya te abrían y pasabas al oratorio y nada más era un lugar alfombrado. Habían como un lugar para hincarse, habían mesas, si te querías sentar, habían sillas. Y todo no era muy grande porque no era como para hacer reuniones masivas, sino que nada más para que uno o dos, tres personas máximo entraran a orar. Entonces, igual conocí un ministerio aquí en Ciudad de México que en el centro de sus instalaciones puso un lugar para orar. Y el lugar era, como estaba en medio de muchas oficinas, era prueba de sonido y todo, entonces podía llegar ahí y hablar con Dios nada más. Entonces me gusta la idea de, bueno, ahora sabemos que podemos orar en cualquier lugar, porque gracias a Dios que Él nos ha dado ese privilegio, que donde nosotros estemos y como nosotros estemos, podemos orar y Él nos oye. Pero es bonito también dedicar estos lugares específicos para la oración y la adoración. Muchas gracias, mi hermana Elia, por ponernos ese contexto. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, no, tal vez ahí cuando Jesús nos dice que cuando oremos, ¿verdad? Podemos entrar al aposento y cerrar la puerta y, bueno, y orar en secreto, ¿verdad? Entonces ya tenemos abierto ese espacio, ya que podemos hacerlo, ¿no? Ya no estábamos destinados solo a ir al templo, sino que también, pues, nos está enseñando que podemos hacerlo en el aposento, ¿verdad? Y orar el Padre Nuestro, etcétera. Exactamente, sí. Nosotros ahora tenemos esa gran facilidad que podemos orar en cualquier momento. Mi hermana Citla. Buenas noches, bendiciones a todos. Una duda, yo quisiera saber cuál es el ayuno correcto. ¿Es correcto que uno esté ayunando y se dedique a sus labores de casa o trabajo? ¿Ese es un ayuno correcto? Pues hay muchas formas de ayunar, hermana. He escuchado de personas que ayunan nada más tomando agua y ayunan desde, no sé, desde que se levantan tipo 5 o 6 de la mañana hasta en la tarde y nada más cenan. He escuchado de otras personas que ayunan, nada más van a trabajar y todo, y a la hora de su desayuno se apartan para ponerlo en oración. Entonces, creo que no hay, como estamos justamente hablando ahorita,
ahora nosotros podemos, a diferencia de cuando estaban la ley y todo, nosotros ya tenemos esa libre entrada ante la presencia de Dios. Entonces ahora nosotros podemos orar, hablar con Él en el momento que nosotros querramos, de la forma que nosotros querramos. Y pasa lo mismo con el ayuno. Ya no tenemos que ir a un lugar para hacer el ayuno, hacer toda una ceremonia para ir a hacer el ayuno, sino que ahora es más, va más allá, porque a muchos podrían estar haciendo por el ritual, digámoslo así, pero ahora lo que Dios ve es nuestro corazón. Entonces, lo que importa es nuestra actitud o nuestra forma en la que nosotros, en la que nuestro corazón esté, digámoslo así. Entonces, mi respuesta sería es que no hay una forma de ayuno única, digámoslo así, sino que pues, lo mejor sería apartarse y, bueno, la palabra desayuno es cuando nosotros vamos a comer, pero la palabra ayuno es no, bueno, la palabra desayuno es no ayunar. La palabra ayuno es que nosotros nos vamos a poner enfocados o a santificarnos en algo, nos vamos a enfocar en la oración, que es el punto específico del ayuno. Entonces, puede, como le digo, he visto muchos tipos de ayunos. Hay algunos que dicen el ayuno de tal personaje bíblico, el ayuno de tal otro personaje bíblico, y hay muchas formas de ayunar, pero podría decirle que no hay específicamente una forma. Mi hermana Citla sigue con la mano levantada. Sí, no, ya es todo. Ah, ok, perfecto. Mi hermano Roberto. Gracias. Sí, hermano, sí, eso del ayuno, bueno, qué bonito, pues, ayunar uno y estar, pues, en oración, ¿verdad? Sería lo más bello. Por ahí sabemos que hay muchas personas que trabajan continuamente y también no tienen ese tiempo como para estar en un lugar ahí, sino que tienen que estar en el trabajo. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo ideal ahí es, cuando uno ayuna, debilita la carne, ¿verdad? Porque completamente hasta que se siente uno como que si se puede, la persona puede trabajar y estar en ayuno, pues sí, lo importante es eso, ¿verdad? Sí, pero qué bonito sería, pues, si pudiéramos, pues ahí, claro, estar ayunando, evitar la carne, entonces, y estar uno orando, sería, pues, sí, doble bendición. Pero bueno, Así es. Y hay que practicarlo como se pueda, hay que practicarlo. Mi hermana Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hermano, con respecto a lo que hablaba del ayuno, sí, siento que lo más importante de todo esto es el entregarle el momento al Señor, ¿verdad? Ponerle a Él este momento en específico de sacrificio, por así decirlo. No sé si estaría bien. Sí, es correcto, hermana. Y es eso, ¿verdad? Apartarse para orar y dedicarle ese tiempo a platicar con Dios. Ese es el ayuno. Y lo que usted hablaba referente a los oratorios. En la iglesia donde nosotros nos congregamos, pues sí tenemos ese espacio de oratorio. Es un privado, por así decirlo. En donde usted puede tener el tiempo, el espacio, en donde poder llegar y hablar con el Señor, ¿verdad? Poner todas nuestras preocupaciones, todos nuestros afanes, todos nuestros agobios y entrar en esa intimidad con el Señor en ese momento. Yo soy de acá de El Salvador, me congrego en Iglesia Bautista Miramonte y tenemos ese espacio. Exactamente, sí, es muy bonito y justamente esa era la iglesia que yo hablaba. Ah, qué bueno, hermano. Sí, muchas gracias, hermana Guadalupe. Mi hermana Elia. Yo creo que tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo permanentemente con nosotros.
y creo que es una dirección del Espíritu Santo en cuanto a la forma de orar, si orar postrado, arrodillado, si es orar a lo largo del día, si ayunar y la forma de ayunar. Creo que la bendición que tenemos de esta comunión directa con Dios y Dios mismo morando en nosotros, sabiendo lo que vamos a pedir, aún antes que lo pidamos, creo que nos da la tranquilidad de no, en lo personal, no buscar como una fórmula, voy a usar esta palabra, ¿no? Sino saber que el Espíritu Santo es el que está intercediendo también por mí. Mi mamá nos enseñó a orar de rodillas y a orar postradas mucho tiempo, ¿no? Y era dependiendo la circunstancia y la necesidad. Y creo que esa parte de poder rendirte totalmente al Señor en todos los aspectos, a un físico, con una demostración física, hace una manera de adorar y de reconocer quién es Dios y quién soy yo. Exactamente. Yo no sé por qué siempre tengo en mi mente cuando me enseñaron que uno podía orar en cualquier lugar y en cualquier forma. Y me dijeron, aunque estés en parada de manos, puedes orar. Y yo, ¿quién va a orar en parada de manos? Pero eso me quedó tan grabado que puedo orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y referente a lo que decía mi hermana Elia, yo creo que nosotros, bueno, Dios viene de la frase hay que doblar rodillas. Es bueno doblar rodillas para hincarnos y postrarnos ante la presencia de Dios, no para Dios, porque Dios lo que ve, Dios nos ve físicamente, pero Él ve nuestro corazón. Así es. Creo que muchas veces tenemos que hacer eso para nosotros sentir que estamos realmente expresando y postrándonos, rindiéndome ante Dios. Es algo que no sé cuántas personas lo practiquen, hincarse o postrarse totalmente, rendirse ante la presencia de Dios, a orar, a hablar con Él. Y eso es muchas veces más que para Dios, porque Él lo que ve, es nuestro corazón. Es para que nosotros entendamos de que nos estamos rindiendo a cabalidad, a totalidad a Dios y que nos estamos postrando a Él. Mi hermana Sandra creo que quiere opinar. Tiene que abrir su micrófono. Ahí está. Creo que tiene problemas porque no se le escucha. Hola. Ya, ahora sí ya se le escucha. Sí, ok. Ay, perdón. Sí, hermano, lo que decía, que Ana estaba en el templo, ¿verdad? Ella estaba en el templo con disciplina, hermano. Sabían los de la iglesia a qué horas ella llegaba y a qué horas ella se retiraba, ¿verdad? Pues servía de día y de noche. Y con el hábito de hincarse para orar, pienso que es una forma de poderle decir a los que están alrededor nuestro, no me interrumpas, está orando, ¿verdad? Porque a mí me ha sucedido que yo no me hinco porque me duelen las rodillas, pero yo estoy sentada un poco agachadita ahí orando y de repente me tocan como que piensan que me he dormido, estoy orando, les digo, ¿verdad? O sea, eso es como también como una señal, pues, ¿verdad? Que la gente detecte, está orando, no la interrumpa, ¿verdad? Sí. Entonces, parte de eso, pues, y como usted dice, el Señor nos llama a que nosotros oremos de en cualquier lugar, en cualquier momento, no específicamente encerrarme y estoy orando, no me molesten, ¿verdad? Está bien hacerlo tal vez como disciplina uno en su casa, pero como dice la hermana, podemos estar trabajando y estar orándole al Señor. Ahora la instrucción que nosotros tenemos es orar sin cesar. Así es. Entonces todo el tiempo debemos de estar orando, todo el tiempo, y es algo muy bonito, muy padre, porque tenemos el acceso a Dios en cualquier momento. Entonces es como andar ahora que está tan de moda los coach, que uno dice, le tengo que preguntar al coach qué hacer en tal caso.
pues tenemos este coach personal que es el Espíritu Santo, a quien le podemos hablar todo el tiempo y él nos va a responder. Nos va a responder por medio de la Biblia, nos va a responder con paz en nuestro corazón y de muchas otras formas. Entonces, Ana estaba en el templo todo el tiempo. Ahí se la pasaba ella. Vamos a la segunda porque tenemos que avanzar para que no nos coma el tiempo. Era profetisa. Ahí le doy la palabra profetiza en el diccionario Strong. Es la palabra en griego 4398, que es el femenino de la palabra en griego 4396, una adivina, una mujer inspirada, profeta. Y le doy algunos otros datos. Dice, se usa un total de 2 veces en la Biblia. Número 2, se usa nada más 2 veces en la Biblia. Dice, solo se menciona esa palabra en el Nuevo Testamento y la otra vez que se menciona hace referencia a Jezabel, la falsa profeta en Apocalipsis 2:20. Entonces hace referencia a una profeta que es Ana, y la otra única vez que se repite es para hacer referencia a una falsa profeta que es Jezabel. Entonces ahí vemos que en todo el Nuevo Testamento la única profetisa en todo el sentido de la palabra, porque aquí está literalmente en el griego, es Ana. Y los profetas, bueno, hemos estudiado ya algunas profetisas también del Antiguo Testamento y ellas y ellos tienen el privilegio de que Dios les hable directamente. Privilegio que en el Antiguo Testamento no era para todos. El Espíritu Santo venía y se iba. Ahora nosotros tenemos la gran bendición de poder contar con el Espíritu Santo, quien nos puede hablar constantemente. Y el problema es que nosotros no lo estamos, bueno, mejor dicho, lo deberíamos de usar más. Lo deberíamos de usar más. Ahora nosotros no somos profetas, digámoslo así, o no son profetisas, sino que ahora nosotros somos parte de la iglesia y como esa señal, ese sello que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros y eso nos da una paz, una tranquilidad y nos da esa persona con quien hablar en cualquier momento y tenemos que estar 100% seguros que Él nos va a escuchar. Entonces, esa gran ventaja que tenían en el Antiguo Testamento, ahora, bueno, allá solamente algunas personas la tenían. Ahora, nosotros, todos los que hemos aceptado a Cristo, la tenemos. Entonces, de verdad, es un gran privilegio tener al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Vamos a la siguiente. Dice, hija de Fanuel de la tribu de Aser. ¿Alguien recuerda algún dato de la tribu de Aser? Sí, hermano. Sí. Sí, bueno, era una de las 12 tribus de Israel en la época de Moisés. Después de, bueno, Aser era el 8º hijo también de Jacob. Sí. Y en los jueces, ¿verdad? Aser respondió a Gedeón, porque él lo llamó para que le ayudara a expulsar a los madianitas y a malacetas y otros. Y recibió muchas bendiciones de Dios. Y bueno, lo que sí estoy con una cierta duda, que ahí sí estuve buscando esa palabra Aser, y supuestamente dice que significa feliz. Pero sí, por otro lado vi que también fidelidad, pero dicen que es que feliz y fidelidad, o sea, como que una va con la otra. Entonces, que eso sí no, pues. Ajá. Yo estuve buscando en un diccionario y decía que significaba feliz. Y la tribu de Aser es más recordada porque fue la tribu que cuando llegaron a la tierra prometida,
ellos no expulsaron a los residentes que estaban en esa tierra, sino que se dedicaron a vivir con ellos. Ellos los aceptaron, cuando la instrucción había sido que todos los que llegaran a la tierra tenían que limpiar la tierra prometida, digámoslo así. Entonces los de la tribu de Aser, ellos no lo hicieron así. Hasta después, el dato que dio mi hermano Roberto, hasta después con Gedeón, ellos ya se vuelven a armar en batalla y responden al llamado de Gedeón. Ok, entonces ahí tenemos un poquito de historia de la tribu de Aser, algo muy rápido, pero que nos dice que no era, el dato irrelevante aquí es que ella no era levita. Ahí nos dice que justamente que era de la tribu de Aser. Entonces los levitas son los que estaban instruidos ellos tenían la responsabilidad de cuidar el templo. Entonces ella no tenía la responsabilidad de cuidar el templo y aún así ella pasaba todo el tiempo en el templo. Pasaba todo el tiempo, dice que servía de día y de noche. Entonces vemos que era algo totalmente atípico. Entonces por eso es que nos da ese dato. Adelante, mi hermana Elia. Dos cosas. Primero, ella por ser mujer, aunque hubiera sido levita, pues no estaría sirviendo en términos prácticos, ¿no? Sí. Y segundo, me llama muchísimo la atención que el Espíritu Santo indica escribir servía, y servía con ayuno y oración. O sea, muchas veces creemos que el servicio es algo que tenemos que hacer, vamos a decir así, con manos y con pies. Y ella servía con su corazón y con su alma, orando e intercediendo, y lo toma como un servicio, como tal. Algo que no estaba solamente restringido como era la ley para los levitos y varones, ¿no? Correcto. Estoy recordando ahorita con el comentario de mi hermana Elia que hay una iglesia en Estados Unidos que le da, digámoslo así, se le paga a las personas, a un grupo de personas selecto, para que todos los días lleguen a orar a la iglesia. Ahí no solamente tienen un lugar para ir a orar, sino que tienen un grupo de oración, un equipo de oración, digámoslo así. Entonces, a ese equipo de oración se le paga para que tomen parte de su día y vayan a ese lugar a orar. Entonces, es una gran herramienta, un gran privilegio, no solamente tener ese lugar, sino usarlo y aún más ser del equipo de oración de la iglesia, digámoslo así. Entonces, el servicio a Dios también es, muchos dicen, servía de día y de noche. Pues le tocaba barrer, le tocaba arreglar las bancas, le tocaba no sé qué. Sí, todo eso es servicio, pero también ella servía orando y ayunando. Entonces vemos que ese también es un servicio. Ok, vamos al punto 4. Bueno, ¿alguien más iba a decir algo? Ok, vamos al punto. Hermano, una pregunta, ¿no? Sí. Es que tal vez también ahí, en el momento que ella lo hacía, también pues muchas personas llegaban y también ella pues los guiaba, ¿no? Tal vez, o sea, les enseñaba o no sé, o sea, era parte del servicio, no sé, pienso yo tal vez. Sí, enseñar a orar también es enseñado, digamos, orar también es aprendido. Y así como muchas personas aprenden en seminarios y así, otras enseñan con el ejemplo. Y aquí tenemos a Ana, que ella estaba enseñando con el ejemplo día y noche. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Ok, vamos al punto 4. Dice que ella era de edad muy avanzada.
Aquí vamos a ver, bueno, voy a unir el 4 con el 5 y vamos a ver bueno, leamos primero el Salmo 90:10. Salmo 90:10. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermano. Adelante, por favor. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ok, entonces ahí este versículo nos está hablando sobre algunos años en específico, ¿verdad? Y dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vemos que ella era no solamente, aquí vamos poniéndolo más en perspectiva. No solamente estamos hablando de una persona adulta que está todo el tiempo en la iglesia, está orando y está ayunando y está sirviendo y está hablando con otras personas, sino que estamos hablando de una persona ya bastante adulta. Y pasamos al inciso 5. Dice que es viuda de 84 años y ahí les puse un texto, dice, el texto griego generalmente traducido como era viuda desde hacía 84 años, podría significar que tenía 84 años o que había sido viuda durante 84 años. Algunos estudiosos consideran que esta última opción es la más probable. En esta opción no podría haberse casado antes de los 14, por lo que tendría al menos 14 más 7 años más 84. Entonces, en total nos da el total de 105 años. Entonces, estamos hablando de que no era una persona de edad avanzada de 60 años, ni de 70 años, sino que era una persona de edad avanzada de alrededor, bueno, en el caso de que estuviera muy joven, como la primera opción que tenía 84 años, o la opción que ella tuviera 105 años. Entonces, estamos hablando de que ya es bastante mayor. Ok, ¿alguien iba a hacer algún comentario? Yo, hermano. Adelante, hermana. Podemos ver ahí que Ana, a pesar de su edad, no dejaba de servirle al Señor, ¿verdad? Y nosotros ahora, con solo que nos duela la rodilla, decimos, ay, es que ya no vengo a la iglesia porque viera cómo me duele la rodilla, ¿verdad? Y es bien tremendo porque ella nos está dando un ejemplo que no había nada que la detuviera, pues, ¿verdad? Para servirle al Señor, ¿verdad? Sí. Era disciplinada y además nada la detenía y no hay edad para servirle al Señor. No es cuestión de que hasta que tenga tal fecha voy a empezar a servir, ¿verdad? O ya no sirvo porque ya te cumplí tantos años. Ella tenía ahí, como dice la narración, 105 años y le estaba sirviendo al Señor. Sí. ¿Verdad? De seguro, me imagino yo, que la gente llegaba a la iglesia y sabían que ahí estaba Ana. Y iban con sus cargas y le decían, quiero que ores por mí, ¿verdad? Y Ana le contaban, me imagino, la situación, y Ana oraba por esa necesidad y le profetizaba lo que el Señor le decía a ella, ¿verdad? Sí, así es. Qué importante es en ambos sentidos, ¿verdad? No decir, cuando ya esté más adulto voy a servir. Eso no debe ser así. Todos desde chiquitos podemos servir a Dios. Y también no hay edad límite para servir a Dios, sino que uno puede seguir sirviendo toda su vida. Mi hermano Roberto, no sé si va a dar una participación.
Y no, es que me quedé con una duda ahí, porque, ¿cómo se llama? Yo creo que es que ella tenía 84 años, o sea, y era viuda. O sea, no creo que ella tenía tal vez 105 años, porque me entra la duda, porque digo yo, en esos tiempos éramos como muy estrictos, y que una persona de 14 años se casara, o sea, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Bueno, pensando también en lo de en Jesucristo, que Jesucristo su ministerio lo empezó a los 33 años, supuestamente, no sé, he escuchado yo que ¿por qué a los 33 años? Porque ya a los 33 años ahí ya era uno mayor de edad, esa era la edad para ser ya uno, y era el tiempo adecuado para que hubiera más respeto para la persona y todo eso, entonces por eso fue que empezó a los 33 años, entonces no sé si a los 14 años se podían casar, eso es lo que me dejó así como... Sí, ahí por cultura las mujeres se casaban muy, muy jóvenes. Y los hombres eran mayores. Entonces, por cultura, la edad mínima, digámoslo así, en la que ella se podía casar era de 14 años. Entonces, sí, a esa edad ya se podía casar. Ah, qué bueno, excelente. Sí, pero independientemente de que tenga 84 años o que tenga 105 años, estamos hablando de una persona mayor que servía fielmente a Dios sin importar su edad. Y entonces no importa si tenía tanto 84 como 105. No es que al tener 105 años y siga sirviendo te haga más espiritual. No, sino que si desde ahorita ya tienes que estar sirviendo a Dios y tienes que estar buscándolo constantemente y sirviéndolo constantemente. Entonces, este dato era para tener ambas perspectivas de su posible edad, tanto que tuviera 84 años como que si ella tuviera 105 años. Ok, vamos al inciso 6. Dice, no se apartaba del templo. Y aquí vemos volvemos a lo que hemos estado hablando. Ella es una mujer que constantemente estaba sirviendo y vemos de qué forma servía y vemos a lo que ella se dedicaba totalmente era estar en el templo. Ahí les puse un versículo que es Éxodo 37:11. Alguien si me ayuda a leerlo, por favor. Sí, hermano, es 33:11. 33:11, sí. Sí, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ok, él puso este versículo porque tenemos también este ejemplo de un joven en ese momento que igualmente nunca se apartaba, en este caso del tabernáculo, que era el templo móvil. Entonces vemos que tanto una persona mayor puede estar en el templo consagrada en este caso, como un joven podía estar ayudando y sirviéndole a Moisés como era Josué. Entonces vemos que no es, porque hay muchas personas que dicen, sí, por eso las iglesias están llenas de viejitos, ¿verdad? Porque ya no hayan qué hacer y por eso se van a la iglesia. Pero sabemos que no es así. No es así. La iglesia no solamente debe estar llena de personas mayores, sino deben haber familias, jóvenes, niños, y debe estar siempre llena. Entonces, puse ese versículo para que quede claro que no es así como de, sí, porque eran personas mayores, estaban en el templo, sino lo importante es el corazón de servicio que tenía Ana. Ana estaba en el templo y no se apartaba del templo porque ella estaba sirviendo a Dios. Porque mucha gente puede ir al templo a socializar, a un evento, a una comida y pasársela como que la iglesia es un club social, cuando no debe de ser así. Entonces lo importante no es estar en la iglesia,
o en el templo, sino estar en el templo sirviendo, orando, ayunando y sirviendo en general en todo lo que se pueda hacer. Y hablando de Dios, que eso ya lo vamos a ver más adelante. En el 7 dice, servía de día y de noche, Colosenses 3:7. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Colosenses 3:7. 17, perdón, sí. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermano. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Exactamente. Aquí igual vuelvo. No es necesario decir, yo me voy a ir a santificar y me voy a ir a vivir a la iglesia y me voy a llevar una tienda de campaña y voy a acampar ahí, voy a vivir en la iglesia y por eso ya voy a ser santo. No. Vivir en la iglesia, estar en la iglesia no significa nada si no lo estás haciendo de corazón, buscando a Dios y sirviéndole a Dios. Como les mencionaba antes de la clase, los que entramos, estuvimos platicando un rato y les comentaba que yo crecí en una iglesia muy grande y yo pasaba todo el día en la iglesia, literalmente todo el día, entre semana también, porque un ministerio de la iglesia era el colegio. Entonces, dentro de mi iglesia, que era muy grande, tenía el colegio y en la tarde habían estudios bíblicos, había no sé qué, pero en las tardes yo lo que hacía, como estaba más pequeño, yo me iba a jugar fútbol. Entonces yo pasaba todo el día en la iglesia, pero en las tardes, que era mi tiempo libre, en las mañanas estudiaba y en las tardes me pasaba jugando fútbol, básquetbol, ahí llegaban mis amigos y todo. Entonces yo pasaba todo el día en la iglesia, pero no pasaba consagrado en la iglesia. Ya después fui creciendo un poco y ya en las tardes me metía al seminario, a estudios bíblicos y otras cosas y ya fui aprendiendo mucho más, igual pasando todo el día en la iglesia, pero ahora sí estudiando la palabra. Entonces, con solo no apartarse de la iglesia día y de noche no significa que ya seamos santos ni nada, sino que lo importante es nuestro corazón. Hermano. Adelante. Puede ser que pase de día y de noche y porque es el guarda tal vez de la iglesia y tiene que estar cuidándola. Exactamente. Igual hay gente que pasa todo el día en la escuela y no aprende nada. Entonces, vuelvo, lo importante es la actitud de nuestro corazón. Y ojo, tampoco vamos a la iglesia a que nos sirvan, porque hay personas que llegan a la iglesia y dicen, no, es que tal persona se me quedó viendo feo, entonces ya no sirvo mejor. No, o sea, nosotros servimos a Dios, no servimos, sí servimos a las otras personas y todo, pero todo lo tenemos que hacer como para Dios y no para los hombres. Adelante, mi hermana Elia. Y también en alguna vez, nos enseñaron que el estar todo el día en la iglesia tampoco es terapia ocupacional, ¿no? Ana era viuda, o sea, ella no tenía otras responsabilidades asignadas y muchas veces se toma voy a estar en la iglesia y me voy a llenar de ministerios y me voy a llenar de ocupaciones como un escape a las cosas y a las responsabilidades que el Señor nos ha brindado. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. La iglesia no es para escapar de la familia ni de las responsabilidades. Es así como, ya no aguanto a mi familia, me voy para la iglesia. Uh-huh. No, es al contrario, si tienes responsabilidades en tu casa, hay que cumplir con eso. Y si te queda tiempo, pues puedes ir a colaborar y a servir a la iglesia. Pero sí, no tenemos que agarrar la iglesia como un escape tampoco. Porque si no vamos a estar allá, no con el corazón dispuesto a estar allá, sino que con el corazón pensando en, qué bueno que no estoy con tal persona o qué bueno que no estoy allá en mi casa.
Entonces, eso también es importante. Igual, y retomando lo de mi hermana Elia, hay gente que pasa todo el día en la iglesia, pero solamente en reuniones. Y no de estudio bíblico, sino que nada más de ministerio. Hay iglesias muy grandes que se dedican a hacer reuniones y otra reunión, y hacen eventos muy bonitos y todo, pero el punto es estar sirviendo a Dios. Y todo lo que estemos haciendo, lo tenemos que estar haciendo como para Dios. Ok, vamos al siguiente. Servía con ayunos y oraciones. Mateo 6, 6 y 17. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Mateo 6, 6 y 17. Sí, hermano. Adelante. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahí sigo en el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí es más cultural porque los fariseos necesitaban mostrarle a los demás lo espirituales que eran. O sea, no es cuando ayunen, no vayan a salir con un rótulo. No me molesten porque estoy ayunando, no me molesten. No, ustedes ayunen y no le tienen que decir a nadie, es entre Dios y ustedes. Y si ayunan así, Dios los va a recompensar en lo público. Entonces, no tienen que, bueno, hay personas que sí, para apoyarse, se ponen de acuerdo con 1, 2, 3, 4, un grupo y dicen, ok, vamos a ayunar tal día. Entonces ya se reúnen y oran y todo. Y eso está bien, pero no les tienen que comenzar a decir, tal día voy a ayunar, así en toda la iglesia. Oren por mí porque voy a ayunar tal día. No, eso no se tiene que hacer. Es algo entre Dios y ustedes. Hermano, ¿puedo comentar algo? Adelante. Del ayuno. Muy importante lo que usted ya lo mencionó, que Dios lo que ve es la actitud del corazón, ¿verdad? Con qué disposición o con qué propósito yo voy a hacer un ayuno. Tenía una compañera, ya no está trabajando aquí con nosotros, se congregaba en una iglesia cristiana, pero las ponía, no sé, hacían como una semana de ayuno, pero ella llegaba y decía, yo estoy en ayuno, no voy a comer nada. Y luego como a media mañana decía, ya quiero que sea tal hora porque ya quiero comer. Entonces, como para qué lo estaba haciendo, ¿verdad? Se pasaba porque todo el ayuno pensando en la comida. Pensando en la comida y decía, hoy va a ser el último día, voy a ir a comer a tal lugar. Y la verdad, la actitud del corazón, pues, nada, ¿verdad? Sí. Eso quería comentar. Sí, gracias, hermano. Y es difícil, a veces uno trae una inercia, un horario y todo, y ahí es donde uno tiene que meter el freno y decir, ok, voy a apartarme para orar. Y enfocarse en orar, no estar pensando, ojalá que cuando ya termine el ayuno, tal restaurante esté abierto para ir y comerme unos taquitos. Ya si comienzas a pensar en eso, ya te fuiste y ya hasta se te olvidó porque estabas ayunando. Adelante, mi hermana Citla. Entonces, bueno, en mi iglesia hace tiempo, hace algunos años, como unos 3, 4 años, había una encargada que preguntaba quiénes querían ayunar lunes, martes, miércoles, así toda la semana, que se formaran así por uno cada día. Entonces, ¿eso no es correcto? Pues como le decía, hermana, hay muchas formas. Yo veo que volvemos al punto. Lo correcto es la disposición del corazón de cada uno. Si la iglesia organiza un ayuno para cubrir una semana, pues no hay ningún problema, porque uno lo hace participando y sirviendo a la iglesia.
Pero lo importante es la disposición que tengan en el corazón. Yo no me voy a decir, ay, por compromiso me metí en esta cosa y ahora me aguantarme el hambre, ¿verdad? Entonces, si voy con esa mentalidad de que ni modo, porque ya nadie más levantó la mano y todos se me quedaron viendo a mí, por eso voy a ayunar. Entonces, si voy con esa disposición, pues no voy a estar haciendo las cosas de una forma correcta. Pero si alguien en la iglesia dice, miren, hermanos, necesitamos cubrir que una persona ayune cada día y yo soy el primero que levanto la mano y digo, yo quiero ayunar. Ok, entonces ahí está bien porque es un ayuno grupal. Estamos ayunando, cubriendo un tiempo de oración entre todos. Igual, pongo otro ejemplo. En la iglesia donde yo me congregaba en El Salvador, allá para el aniversario siempre se hacía el número de años, el número de días que se ponía para ayunar y para orar, perdón, en el oratorio. Entonces ahí pasábamos y cada día, digámoslo así, pero eran 24 horas. Cada noche se asignaba a un ministerio. Y lo pesado era cuando ya estábamos en varios ministerios, igual lo que decía mi hermana Elia, ¿verdad? Estábamos en varios ministerios y ya nos tocaba quedarnos 2 noches, 3 noches a la semana y ya la cosa se iba complicando un poco. Pero igual, el punto es el corazón o la intención con la que yo lo haga. Mi hermano Roberto. Amén. No, que me recuerda, Ana me recuerda un viejito, un señor ahí, un viejito de la iglesia, un señor mayor, y siempre él decía, dice, ayune para que el diablo no se lo desayune, y ore para que el diablo no lo devore. Ese era el dicho, el señor viejito, sí, era como Ana, sí. Sí. No sé si recuerda a mi hermano Nelson, cuando yo empezaba mis primeros pasos en la iglesia, aprendiendo de la Biblia, de todas estas cosas, que por primera vez me habló, creo que fue don Reinaldo, del ayuno. Y cuando terminamos, yo me acerqué y le dije, yo no sé qué es eso, pero ya los cubanos hemos hecho tanto ayuno por tantos años que no creo que yo pueda. Y viera que me ha costado, pero es tener solamente el corazón dispuesto para lograrlo. Y lo he logrado. O sea, yo, aquí en este país fue donde yo lo logré. He tenido situaciones, he tenido cosas y he dicho, bueno, el trabajo a veces no me permite ir a la iglesia por los motivos que sea, por horario, hay muchos motivos. Aquí cuesta mucho estar en una iglesia. Digo, bueno, tengo que hacer algo porque Dios tiene que saber que yo estoy aquí. Dios tiene que saber que yo estoy trabajando para Él. Tiene que saber que mi corazón, y entonces suplo una cosa y he dicho, bueno, vamos a hacer ayunos también. Y oración es oración todo el tiempo. Estoy trabajando para Dios. No tengo una iglesia, pero participo en otras cosas que tienen que ver en ministerios, en trabajar para Él. No sé, es la forma que he encontrado para estar en todo. Y viera que me costó el ayuno. Sí, muy duro. Como dice mi hermana Patricia, aguantar hambre no es ayunar. No. Tampoco hacer dieta así de que necesito bajar el peso y no voy a comer, eso tampoco es ayunar. Ayunar es apartar el tiempo para orar. Dios. Para Dios. Exactamente, para Dios. Es más importante alimento del espíritu que el alimento de comer. Es como logré verlo y como de verdad lo sentí y me dio toda la fuerza. Fue mi hermana Lanchi quien me explicó cómo hacerlo. Me dijo, si ve que está flaqueando, se toma un tecito. Pero un tecito sin azúcar. O sea, es algo como que no voy a caer. Solamente un tecito o un poquito de agua. Y lo logro. Realmente. Sí, así es. Lo importante es la disposición. Porque igual, o sea, no es que mínimo tienes que no comer en 2 horas. Pues no hay un mínimo, no hay un máximo tampoco. No. Entonces, es la disposición del corazón. Exactamente. Muchas gracias, mi hermana Patri. Un gusto.
Ok, vamos al siguiente. Dice, se presentaba en el templo. Entonces, igual ella pasaba todo el tiempo en el templo y cuando en este momento dice que ella pues estaba esperando a Jesús, a que llegara Jesús y que fuera presentado. Ella estaba expectante y como era profetisa, Dios le había dicho como a Simeón que en ese preciso momento tenían que llegar porque estaba llegando Jesús al templo. Vamos al 10, dice, daba gracias a Dios, Colosenses 3, 15 y 16. Colosenses 3, 15 y 16. Amén. Alguien que lo tenga, adelante, por favor. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vez, esto es algo que lo tengo como me quedó como muy grabado. Fui a un campamento en el que nada más nos dedicábamos, sí habían dinámicas y todo, pero mayormente, podría decir que el 70% del tiempo era solamente estudio bíblico y estudio bíblico. Fue un tiempo muy hermoso, aprendí muchísimo, pero algo que recuerdo muy bien eran los tiempos de la alabanza. Y yo decía, ¿por qué aquí la alabanza es tan bonita, tan padre? O sea, se siente algo diferente. Y le hice el comentario a uno de los líderes y me dijo, es que cuando estudias la Biblia, Dios te está hablando y tu corazón automáticamente tiene que agradecerlo. Y nosotros lo hacemos alabando a Dios. Y eso fue algo así como, wow, y es cierto, cuando nosotros estamos cerca de Dios, nos volvemos más agradecidos porque identificamos quién soy yo y quién es Él. Si tenemos esas dos cosas muy claras, inevitablemente vamos a tener que ser agradecidos, porque nos vamos a dar cuenta de que nuestra identidad está en Él. Nosotros somos sus hijos y Él nos dio como regalo la salvación y nos ha bendecido y ha preparado moradas para nosotros y muchísimas cosas, muchas promesas. Entonces no queda más que ser agradecido con Dios. Entonces, al estar estudiando y escudriñando la palabra, uno automáticamente debe de ser agradecido. Y ojo, si nosotros no somos agradecidos, también significa algo. Si en tu vida no eres agradecido y estás viendo nada más el lado negativo y te andas quejando y todo, tienes que evaluarte porque nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradecidos. Y Ana era una persona agradecida, era una persona que daba gracias a Dios. Entonces nosotros por por causa y efecto, nosotros debemos, si estamos cerca de Dios, debemos de ser agradecidos. ¿Y cómo ser agradecidos? Les hago esa pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ser agradecidos? Porque muchas veces nos cuesta pasar exactamente de la teoría a la práctica. Todos estamos de acuerdo que debemos de ser agradecidos, pero ahora, ¿cómo puedo ser agradecido? Dando tiempo al servicio del Señor. Obedeciendo su palabra. Y una forma de agradecer también es lo que yo recibí, compartirlo con las personas que lo necesitan, la palabra de Dios, ¿verdad? Dando a conocer el nombre de Jesucristo. Exactamente. Dando gracias a Dios por todo. Exactamente. Llevando almas a los pies de Cristo, hermano, también.
Adelante, mi hermana Guadalupe. Tiene su micrófono apagado. ¿Puede encenderlo, por favor? Devolviendo a Dios parte de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Como los diezmos, las ofrendas, agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da. Exactamente. Ser agradecido es ser generoso, ser agradecido es ser servicial, ser agradecido es compartir. Tanto, Él nos regaló la salvación. Así nosotros le podemos compartir para que Dios le dé ese regalo de salvación a otra persona. Si Dios me ha bendecido, yo puedo bendecir a otras personas. Si Dios me ha bendecido, yo puedo servir a otras personas. De todas esas formas, yo puedo ser agradecidos. Ser agradecido no es decir, Dios, gracias por todo. Y ya fui agradecido. Sino volvemos a lo mismo, es una acción, es algo del corazón. Es una actitud del corazón el ser agradecidos. Y debemos de ser agradecidos todo el tiempo. Ok, ¿alguien más? Ok, vamos al último inciso para ir concluyendo la clase. Dice, hablaba del niño. ¿Qué creen ustedes que ella hablaba de este niño? ¿Qué había que hablar de Jesús? El plan de salvación que tenía para todos nosotros. Exactamente, exactamente. No les hablaba, ay, miren qué bonito el niño, ay, miren qué gordito está el niño, qué cachezoncito está Jesús. No, lo que ella les estaba diciendo es, ese niño que está ahí va a ser el salvador de tanto gentiles como judíos. Ese es Jesús, es el Mesías prometido. Jesús va a morir y va a perdonar todos nuestros pecados. Él es el que estábamos esperando. Había muchísimas cosas que hablar de Jesús y ella se dedicaba a eso. Entonces ella era también, no lo dice aquí, pero en otras palabras, ella era una evangelista. Ella pasaba en la iglesia y pasaba hablando de Jesús a todas las personas. Y ella pasaba ministrando a los que ya habían aceptado a Cristo. Bueno, si ya creían en Jesús, digámoslo así, que venía un Mesías, ella hablaba, ministraba y evangelizaba. Adelante, mi hermana Guadalupe. Eso precisamente, hermano, era lo que quería comentar, de que muy probablemente de eso ella hablaba, se pasaba todo el tiempo en el templo, ¿verdad? Dando a conocer sobre el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo traía ya, ¿verdad? Entonces estaba preparando a los gentiles para ese momento. Sí, y en su contexto es muy bonito porque recordemos de que ella lo que estaba viendo, ella básicamente tenía una vista espiritual y una vista física. Ella con sus ojos físicos estaba viendo a un bebé, pero con su vista espiritual estaba viendo el Mesías que estaban esperando. Estaba viendo a Jesús como Salvador. Estaba viendo al Rey de Reyes. Estaba viendo a su Salvador. Entonces, ella podía ver, y también Simeón, ellos dos podían ver en ese momento a futuro todo lo que Jesús iba a hacer. Y en ese momento nada más veían al bebé, que le faltaba crecer, le faltaba desarrollarse, le faltaba mucho tiempo todavía, pero ya había gente que por medio del Espíritu Santo podían ver a Jesús como Mesías, podían ver a Jesús como Salvador. Y qué bonito eso. Nosotros así también tenemos que tener nuestra vista espiritual atenta para saber y escuchar lo que Dios nos dice y poder actuar en base a eso. Y igual nosotros también podemos hablar de ese niño, que es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos hablando de Jesús y nuestra responsabilidad es compartir este mensaje con otras personas. Entonces, así como Ana
hablaba del niño, nosotros debemos de hablar de en el que ese momento era un niño y ahora sabemos y estamos seguros de que es Jesús nuestro Señor y Salvador. Entonces vemos como de 3 versículos que eran, aquí ya vamos a terminar, vemos como de 3 versículos que se menciona a Ana, podemos aprender muchísimas cosas de ella y podríamos seguir aquí mucho más tiempo, pero ya nos pasamos unos minutitos, entonces no sé si alguien más tenga algo que decir respecto a lo que aprendió de Ana, la profetisa. ¿Alguien? Hermano, algo que desde la última parte que estaba hablando del folleto, del servicio. En mi caso, yo estoy sirviendo en la iglesia, lo que le comentaba, en el ministerio Pasos, en evangelismo a la gente que va pasando. Sí. ¿Verdad? Y la forma que yo me conecto con el Señor, que sé cuando me está hablando, es que cuando yo oro, por ejemplo, este año hice 2 actividades, digamos, ¿verdad? Hice una para un baby shower. Y yo le dije, Señor, le digo yo, vos me has permitido que yo sea bocona, le digo. Y ofrecí el baby shower y solo tengo $40. Y a la chica le dije, invita a todas las que tú quieras, le dije, porque la idea era que ella llevara gente de fuera a la iglesia, no invitar a la gente de la iglesia, sino que ella trajera invitados. Ajá. Y me dice ella, mira hermana, van a ser 34 invitados, está bien, le dije yo. Y yo, Señor, le dije yo, ¿por qué me hiciste bocona? Bueno, pero tú me vas a dar para que yo haga ese baby shower. Y me puse a orar. Y en la oración el Señor me reveló los nombres de los hermanos a los que tenía que decirles y qué tenía que pedirles a cada uno, fíjese. Entonces ahí, y dije yo, bueno, Señor, tú me estás diciendo que a la hermana Connie le pida tal cosa. Me estás diciendo que a la hermana tal y así, ¿verdad? Y dije yo, bueno, lo voy a hacer, Señor. Y le dije a la hermana, hermana, fíjese que quiero hacer esto y tal cosa. Sí, hermana, cuente conmigo. Ahí, desde el momento que los hermanos no se me niegan a ayudarme, sé que lo que el Señor me reveló es lo correcto y lo que estoy haciendo es lo correcto. Así es. Ahí es donde uno ve el respaldo de Dios. A veces Dios nos pone ideas así en nuestra mente, nos susurra ideas en nuestros oídos y uno dice, ¿seré yo o serás tú, Señor? Pues no sé, ahí voy. Entonces ya lo anima, uno comienza y ahí es donde uno va viendo en el proceso el respaldo de Dios y cómo Dios va confirmando paso a paso. Pero para eso tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Tenemos que ser como Ana, que estaba, no es tan importante que estaba en el templo, sino que estaba cerca de Dios todo el tiempo y estaba expectante de Jesús en este caso. Estaba expectante de que llegara el niño Jesús. Entonces, igual es la actitud del corazón de Ana de la que tenemos que aprender. Muchas gracias, mi hermana. Hermano. Adelante. Yo pienso también o veo a Ana como una consejera, ¿verdad? Yo también le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de aceptar a Cristo ahí en Miramonte y está ese ministerio, ¿verdad? De consejería cuando una persona recién acepta a Jesús que no sabe nada de él, ¿verdad? Apenas, y ahí lo guían, ¿verdad? Le dan los pasos, uno no sabe ni qué es orar, ni cómo hacerlo. Entonces pienso que Ana también hacía eso, ¿verdad? Guiaba a una persona en sus primeros pasos en la vida cristiana. Eso es algo muy importante porque la mayoría de iglesias se evangeliza. Digo la mayoría porque lastimosamente no todas. Pero muy menos iglesias discipulan o aconsejan. Entonces, cuando una persona recién acepta a Cristo, no es de que, ya lo conseguimos y lo logramos, ahora que hay que Dios vea qué hacer con ella, ¿verdad? No. Ahí comienza el proceso de crecimiento espiritual.
apenas van naciendo un bebé recién convertido, digámoslo así. Tiene que aprender a hablar, a orar, tiene que aprender de conseguir su comida en la palabra de Dios, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, tiene que aprender muchísimas cosas, que estos ministerios dentro de las iglesias son de mucha bendición. Entonces, igual cuando vean que una persona acepta a Cristo, acérquensele y ayúdenla, si pueden. Ok, mis hermanos, pues muchísimas gracias. Así como hemos estudiado a la heroína de este día, que era una persona muy adulta, que nos motivemos, ¿verdad? Nosotros no somos tan adultos, pero nosotros debemos de comenzar desde ya a tener esa entrega, ese ánimo, ese compromiso con Dios y hacer las cosas de corazón para el Señor y no como para los hombres. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos la clase. Vamos a terminar orando. Voy a orar yo y luego, como siempre, vamos a tomar una foto. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres justo. Gracias porque tú nos dejas estos ejemplos en la Biblia, Señor, para que podamos aprender de ellos, Señor, que sean estos ejemplos a seguir, Señor, que vemos como ellos, estas heroínas han tenido la cercanía contigo, Señor, y que así nosotros podamos motivarnos, Señor, y animarnos, decidirnos para estar cada día más cerca de ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que nos ayudes a constantemente estar orando, Señor, a hacer ayunos, que muchas iglesias y muchas personas ya lo han dejado, que lo podamos retomar y hacer ayunos personales, Señor, hacer ayunos grupales, Señor, diferentes actividades, pero que todo lo que hagamos que nos acerque más a ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta semana que recién inicia, Señor, y que nos des mucha sabiduría para vivir como verdaderos hijos tuyos, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.